noches con todas, con todos. De hecho, mi presencia acá tiene algunos sentidos, se vincula a algunos temas y es por eso que al comienzo de esta exposición voy a tratar de evacuarlos para también sentirme tranquilo con mi propia conciencia. El primero es el tema de la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina, red que surge hace 4 años y que este momento integra a 11 bienales del continente y tiene en perspectiva completar esta lista con 2 más que están en proceso, las de Chile y las de Colombia. En este esfuerzo obviamente participamos algunos, entre ellos el propio Edwin, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y a quien obviamente agradecemos la posibilidad de estar acá en estas jornadas. Está también aquí Augusto Álvarez, que es otro miembro del directorio, que viene de México, y no pudo llegar acá desde Buenos Aires, el director de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Carlos Salaverry. Esta iniciativa, de hecho, está lanzando el premio Oscar Niemeyer, el premio a la arquitectura latinoamericana, que obviamente tendrá, digamos, en este año su proceso, digamos, estamos en la etapa de difusión, vendrá la convocatoria pública, vendrá el juzgamiento de los trabajos, obras ejecutadas en el continente y que tienen que pasar a una curaduría previa, sea de las bienales, ser trabajos premiados en las bienales o ser trabajos calificados o mencionados o propuestos por los colegios profesionales de cada uno de nuestros países. Son las bases en las cuales no me voy a detener, ustedes ya los podrán ver en la página web. Antes tenemos aquí un video que no sé si es posible que lo podemos pasar, tiene 2 minutos. Hay ciudades que se preparan, hay ciudades que se adaptan, hay ciudades con ideas innovadoras y sostenibles. CIU Habitat, concurso internacional universitario de anteproyectos. Buscamos propuestas para solucionar problemas del hábitat popular en el Ecuador. Este es un llamado al diálogo global para la planificación de comunidades resilientes. 3 escenarios vulnerables. 1. Golfo de Guayaquil, Puerto Roma, asentamientos en ecosistema de manglar. 2. Tungurahua, Cotaló, asentamiento en zona de riesgo volcánico. 3. Guayaquil, Estero Salado, arquitectura y urbanismo en asentamientos marginales. Descarga las bases en www.ciuhabitat.com. Tu participación le hace bien al planeta. Traigo esto acá porque de hecho en este año, en el mes de octubre, se celebra en Quito Habitat 3, que es el evento mundial que convoca a todos los países, a 193 estados, presidentes, ministros, organismos gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, para debatir y resolver la agenda de las ciudades para los próximos 20 años. Con esta oportunidad, este concurso lo que hace es convocar a la comunidad académica universitaria mundial para que participen equipos conformados por estudiantes de los 2 últimos años de las carreras de arquitectura y de manera inter y multidisciplinaria con otros, profesionales o estudiantes puedan aportar a la solución o al tratamiento de 3 asentamientos vulnerables populares en el caso ecuatoriano. Las bases igualmente están abiertas y este concurso ya está abierto y está en pleno funcionamiento. Y finalmente está el tema de la Bienal de Arquitectura de Quito, que en el mes de noviembre cumple la 20ª edición, es decir, estamos hablando de 40 años de historia ininterrumpida y obviamente aquí están las categorías en las cuales participan diferentes tipos de proyectos de diseño arquitectónico, urbano,
hábitat social, esta es una categoría mundial, rehabilitación, reciclaje, teoría, historia, publicaciones. Respecto de esta bienal, ustedes saben que nuestra bienal, que es parte de la red, es parte de esta iniciativa de integración real. De hecho, tiene ejes temáticos y en esta edición hemos decidido trabajar la temática del aula útil. Esto porque consideramos que existen aulas inútiles. Y obviamente esto es grave decirlo en ambientes académicos y universitarios, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme por vincular a la academia con las realidades del país, porque sin duda estamos nosotros verificando que la mayor cantidad de profesionales nos hemos formado para actuar solamente en el ámbito de lo formal, que a veces no llega ni siquiera al 30% de la realidad de nuestros países o de la realidad urbana de nuestras ciudades. En esa línea, obviamente, el aula útil convocará a las experiencias más importantes del mundo que han establecido estos nexos entre la universidad, la academia y las realidades para poder transformar ese hábitat para buscar justamente lo que aquí se ha planteado como calidad de vida. Y ahora yo no vengo a exponerles, digamos, propuestas de construcción, sino vengo a hablarles de destrucción. Y esto es un evento que acaba de ocurrir hace 3 semanas atrás, digamos, en el Ecuador, y que a uno le mueve el piso y le mueve también, obviamente, la conciencia, los afectos, el sentimiento, le mueve absolutamente todo. Este trabajo es un trabajo que lo he hecho aquí, el día de ayer, en base a los registros que tenía en mi teléfono y que me parecía importante porque nos obliga a una reflexión de fondo, porque yo he salido después de un accionar de una intensidad brutal en relación al tema del terremoto. Estoy acá porque obviamente tenía el compromiso ineludible de estar, mientras en Ecuador siguen trabajando estos temas. Este es el mapa del peligro sísmico de Ecuador hecho en el 2015, en el cual obviamente aparece que todo el país es una zona de riesgo sísmico, y creo que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque creo que México, Centroamérica, Costa Rica en particular, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, somos países de altísima vulnerabilidad y tenemos una irresponsable conducta respecto de la prevención o de cómo hacemos nuestras ciudades. Y ustedes van a ver cómo, sin duda, esta realidad se devela de manera trágica, porque tendríamos que hablar nosotros de desastres naturales, es decir, aquellos que son absolutamente ineludibles, una erupción de un volcán, un tsunami que te mata gente, pero hay desastres provocados por nosotros. Y cuando hablo de nosotros arquitectos, o nosotros ingenieros o técnicos, que estamos provocando realmente desastres de unas dimensiones inconmensurables, que en el caso del Ecuador, la cifra hasta el día martes que yo vine para acá, eran 671 muertos, miles de heridos, más de 2.500 unidades construidas, entre 1 hasta 6, 7, 8 pisos que están en el suelo, es decir, una debacle. Y obviamente creo que es muy importante que nosotros evaluemos el por qué, por ejemplo, toda la costa ecuatoriana, ¿no es cierto?, todo el litoral, en donde teníamos unos bellos pueblos con construcciones amables en escala humana, construidos en madera o en bambú, con techos de caña, etcétera, fueron reemplazados por ciudades de hormigón. Hemos encementado toda la costa ecuatoriana y hemos construido verdaderos ataúdes que ahora obviamente han sepultado a cientos o miles de personas. Entonces, estos son los desastres provocados en los cuales nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad. Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido en este terremoto grado 7.8 y que obviamente hablan por sí solas de la catástrofe. Hemos hecho el recorrido por toda la zona del desastre
y hemos visto que esta zona, esta especie de zona cero, ha sido cercada por el ejército, es una zona militarizada, y que los pobladores están siendo permitidos el ingreso de manera controlada para recoger sus pertenencias y ir sacando en camionetas, ¿no es cierto?, fuera de la zona esta cero, en donde obviamente se establecen los campamentos de albergues temporales. Ahí está la población, está la valla y está esta población desesperada, obviamente por recuperar sus cosas, porque además la condición humana es perversa. La misma noche, a las 7 de la noche que se producía el sismo, se producían saqueos de viviendas, hurto de artefactos, etcétera, lo cual habla de que los seres humanos tenemos yo diría, devenir entre las miserias y las grandezas, o sea, entre dar la vida por el otro o aprovechar la circunstancia para robarlo o matarlo. Sin duda, cuando recorremos la zona, obviamente no solamente está el tema físico, está el tema que supone que todavía hay muchos, no sé cuántos, cadáveres que en este momento están en estado completo de putrefacción y uno entra en una zona en la cual es imposible respirar. O sea, realmente esto es absolutamente conmovedor, eso no nos puede, digamos, dejar sin tener que hacer casi un cambio sustantivo de conductas. Por lo tanto, el tema de lo que se denomina informalidad, por un lado, tiene que ver con estas locuras en donde la mayor cantidad de las construcciones se hacen sin participación de arquitectos o de ingenieros, se hacen además con materiales de mala calidad, se hacen sin cumplimiento de ningún tipo de norma, pero al mismo tiempo también la ética profesional participa porque hay muchos que se prestan para hacer negocios que son criminales, como disminuir la cantidad de hierro en una obra, trabajar con arena del mar o con agua, digamos, que es del mar, una cantidad de cosas, con una tecnología que requiere efectivamente un alto control de calidad. Y obviamente cuando no se hacen esas condiciones, reitero, estamos creando una bomba de tiempo que estalla en estos momentos. Hay muchas obras que fueron inauguradas hace muy poco tiempo que se denominan edificios esenciales, hospitales, escuelas que se han caído y que obviamente es así, aparentemente tenían todas las certificaciones del contrato de obra pública, etcétera, pero están en el piso y han matado gente. O sea, también ahí hay responsables, ¿no? Estos son los campamentos informales que suponen los sitios en los cuales la población se les asignó una especie de gran espacio para que armen de manera, además, absolutamente en esa precariedad, después de semejante catástrofe, con 4 palos, con algunos elementos, un cobijo, ¿no es cierto?, para estas cientos, miles de familias que se ven abocadas a vivir en estas condiciones. Eso es lo que hemos fotografiado, ¿no es cierto?, el día domingo de la semana pasada, de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en estos campamentos que son generados como respuesta inmediata, el pobre salvando al pobre, en definitiva, y obviamente esto también nos lleva a otra reflexión. Yo sí creo que, yo por lo menos pongo en duda, cuando en Haití hay 250.000 muertos por un terremoto y todos son pobres y son gente negra de color, o en este caso esta locura de gente que sin recursos tiene que salir a la calle, hay otros que han salido a casas de sus familiares o lo que sea, pero yo sí pongo en duda hasta la justicia divina. Los niños, obviamente, y ustedes vean cómo aquí el tema de la solidaridad se tiene que dar en todos los niveles. En este caso, estos niños están sobre la arena de este territorio, de este campamento, y están obviamente mirando algo que sí nos parece importante. No es solamente la respuesta que nosotros debemos traer de arquitectos, de técnicos, etcétera, ya voy a hablar de eso después, sino también de gente que haga posible la risa, que haga posible una pelota de fútbol, que haga posible que estos niños puedan quitarse de la cabeza el drama que acaban de vivir. En este caso es un grupo de teatro que está haciendo una presentación en este campamento.
La propia comunidad se organiza y abre un registro en donde tienes, digamos, por familia el número de adultos, el número de hijos menores de 1 año, de niños mayores, digamos, de entre 3 y 8, y a jóvenes, etcétera, y van haciendo el registro, que es el inventario fundamental desde la propia mano de la comunidad para lo que supone es tener estadísticas y planes de acción. Las letrinas, los baños que se han montado en los sitios, su estado actual, y los campamentos que ya tienen una mejor condición, porque también es cierto que en este caso el Estado se ve desbordado por una situación de esta naturaleza y es el Ejército el que ha dado, digamos, una acción de respuesta mucho más importante con campamentos para miles de familias, con carpas que han sido traídas desde las instalaciones militares o desde el organismo de ACNUR, que también ha puesto su mano y en unos aeropuertos han montado estos campamentos más formales que tienen espacios ya para cocinas, baños, un comedor, etcétera, donde actualmente están miles de familias que son parte de esta tragedia. Nosotros, como Bienal de Arquitectura, hace ya 6 años atrás habíamos estado buscando al arquitecto de los terremotos. El arquitecto Shigeru Ban es el arquitecto del papel, es el arquitecto de los terremotos. Él ha visitado en su historial reciente, desde el año 94 hasta la fecha, 11 sitios en el mundo donde han ocurrido terremotos. Es un personaje que considero que podría ser el que dé origen a esto que considero yo como la arquitectura del regalo. El regalo, cuando él hablaba del papel y cuando él trabaja con el papel, me pareció importante cuando hice la presentación del arquitecto Shigeru Ban en Quito, pensar, porque todo esto nos obliga a pensar y a repensar, a reaprender, que si bien el papel puede servir en el caso del Japón para hacer con doblez y sin tijera estos objetos maravillosos del origami, o el papel te sirve para hacer, digamos, para escribir, dejar el testimonio de la pasión o del desafecto, porque también las cartas de amor están, o las cartas de odio están en el papel. El papel también es esta envolvente con la cual te ofrecen un regalo, te entregan un regalo envuelto en un lindo papel. Y el arquitecto del papel, cuando él llama a la embajada nuestra en el Japón y dice, yo voy al Ecuador. Y entonces es el arquitecto que te da el regalo sin que tú lo hayas pedido, te da el regalo el que necesitas y en el momento más adecuado. Ese es el regalo perfecto. Entonces creo que me parece importante hablar de estos temas porque sin duda en este caso hemos tenido esta presencia absolutamente pertinente. Ahí está el equipo con el cual nos hemos desplazado en una avioneta después de hacer 10.000 gestiones, porque él avisa que llega 8 días antes y nos toca con el equipo de la Bienal organizar toda la recepción de este personaje. Y obviamente estamos trabajando con los líderes de la comunidad de uno de estos campamentos que están dándonos la información real de qué es lo que ocurre, cómo se han organizado las cosas, qué es lo que ha hecho el gobierno, las Fuerzas Armadas, para ver cómo efectivamente lograr intervenir. En la foto anterior logramos que a este vuelo nos acompañe la gerente de la empresa pública de vivienda, que tiene obviamente una responsabilidad grande desde el Estado para la acción en estos temas. Las Fuerzas Armadas y obviamente llegados de vuelta a Quito hacemos una primera reunión que el propio arquitecto Ban nos pide. Él dice, yo necesito un equipo líder de jóvenes arquitectos que tengan compromiso social, que tengan experiencia de vinculación con comunidades concretas y que tengan la capacidad inmediata de responder. Hacemos una reunión en un sitio privilegiado, que es la casa
es el Museo Guayasamín, que es la casa donde vivía mi tío, que por la relación familiar pido un espacio de importancia para suscribir este acuerdo y esta reunión. Y aquí están estos jóvenes que van a ser los líderes de una relación con 22 universidades del país, ¿sí?, en las cuales se va a escoger un representante de cada universidad para armar el primer prototipo, y después habrán 600 universitarios vinculados a la producción de estas viviendas emergentes. Si ustedes ingresan, obviamente, a las páginas web del arquitecto Shigeru Ban, van a ver que él hace una arquitectura de papel, pero una arquitectura estéticamente maravillosa, es una arquitectura poética, hace no solamente casas de papel, sino también iglesias, centros culturales, es una locura. O sea, por lo tanto, estamos en este reto. E inmediatamente nos parecía, porque esa fue la condición de la presencia de Shigeru en el país. Nos dijo, uno, yo quiero ir a la zona del desastre para ver la magnitud del hecho y ver la capacidad de respuesta. Y dos, yo quiero reunirme con los universitarios para transmitir y articular esta experiencia, porque él además dice, vamos a coordinar ciertos temas con el gobierno y el Estado, pero vamos a tener autonomía total en relación al proceso, porque si no, la respuesta se burocratiza. Este momento ya están diseñando el prototipo y el día lunes empezamos a incorporar en lo que sería la producción en serie de estas unidades. Se formula una conferencia en un espacio universitario y obviamente nosotros conseguimos el estadio de la Universidad Católica con capacidad para 2.500 estudiantes, que es la universidad en la cual yo dicto clases. Oh sorpresa, a las 2 horas de haber hecho esta convocatoria teníamos más de 5.000 inscritos. Y entonces hubo que cambiar de plaza y hemos hecho en el Coliseo General Rumiñahui, que es el espacio de los deportes y de los conciertos más importantes de la ciudad, y vean ustedes lo que hemos logrado. O sea, obviamente nosotros ya tenemos más de 5.000 voluntarios para la acción de intervención. Este es el otro costado y todavía falta para allá. Entonces creemos que sin duda cuando actúas en el momento adecuado, tienes una capacidad de respuesta y tenemos que ser absolutamente generosos y sin mentalidad burocrática para poder actuar, porque si te metes en la estructura del pensamiento institucional, no pasa nada. La conferencia de prensa con delegados de lo que supone la radio y televisión francesa, la prensa española, etcétera, etcétera, la local, y obviamente esto nos lleva otra vez a pensar el tema del aula útil. Es decir, creo que sin duda ningún país está preparado para enfrentar una tragedia de estas magnitudes. Sin embargo, creo que qué cosas se pueden aprender de esta triste y dolorosa experiencia. Lo primero es que sin duda no podemos seguir haciendo una arquitectura, ¿no es cierto?, que de manera irresponsable no conocemos siquiera, ¿no?, cuáles son sus riesgos. El hormigón está ahí cuando no tiembla. Cuando tiembla y te cae en la cabeza son toneladas de peso que a veces colapsan porque las columnitas tienen una sección no adecuada, los hierros no son lo suficientes, el material, el proceso no dan ninguna garantía ni certificación y obviamente esta cosa se rompe y estas masas de toneladas van aplastando a la gente. Obviamente si te cae un techo de palma o de guadúa no te mata, ¿sí?, y además tiembla con un nivel de flexibilidad enorme que te da tiempo a evacuar esa unidad. Por otro lado, tenemos una arquitectura, ustedes vieron las fotos, totalmente descontextualizada. O sea, no es una arquitectura que trabaja con la sombra, no es una arquitectura que recupera el propio viento que viene de la brisa del mar, son pueblos frente al mar, no es una arquitectura que te permite el uso de los recursos locales. Por lo tanto, estamos en un momento en el cual debemos repensarlo todo, desde lo que supone el ordenamiento territorial de estos pueblos, ¿sí?, hasta el diseño urbano,
y la arquitectura que tiene que hacerse en estos sitios. Es decir, lo cual es un reto enorme, porque el reto acaba de empezar y vamos a tener seguramente una década en la cual obviamente se van a hacer una serie de programas y proyectos que sin duda tienen que estar vinculados a las comunidades, porque no podemos trabajar al margen de ellas. 2, tenemos que obviamente establecer una relación adecuada con el Estado, con el gobierno. 3, tenemos que sin duda, ¿no es cierto?, replantearnos esta morfología del hábitat, ¿no es cierto?, frente a estos espacios o estos paisajes maravillosos. No podemos otra vez volver a reproducir esto, que acá lo he visto aquí en San Juan, o San José, perdón. Es decir, es una ciudad que yo diría tiene demasiado ruido, demasiada locura antiestética, tiene una cosa que a cada cual se le ocurre hacer lo que le da la gana, es una cosa salvaje. Cuando he visto las fotos de Cartago acá, así se llamaba la ciudad antes del sismo, y creo que el próximo 13 de mayo se conmemoran no sé cuántos años de la desaparición de Cartago. Cartago era una ciudad amable, bella, de escala. Obviamente la masividad de sus paredes hizo que se construía con seguramente ladrillo, adobe, etcétera, ¿sí? Adobe. Pero bueno, en todo caso, la estética no puede perderse con un sismo. O sea, la estética creo que es un tema también que debe ser recuperado por quienes hacemos arquitectura. Y obviamente nos toca plantearnos este tipo de respuestas emergentes, porque también las ciudades no pueden ser cajitas de fósforos de un solo programa de vivienda, sino tiene que hacerse una multiplicidad de acciones desde diversos actores, sobre todo con participación de jóvenes. Ustedes también están convocados, los jóvenes, a ser parte de estos procesos, porque nos parece que tenemos que convocar a la comunidad internacional solidaria para trabajar en estos temas. Vean ustedes cómo el Colegio de Arquitectos, la noche misma, formó ya brigadas que empezamos a recoger material en la sede nuestra, ¿no es cierto? Y inmediatamente recogimos telas de publicidad, pallets, etcétera, ¿no? En esa línea también hicimos la capacitación para cientos de técnicos que debían ir a la evaluación técnica de las edificaciones, porque tú tienes que ponerle a la edificación que está a punto de caerse un cartel rojo y demolición, y tienes que ir a otra y decir, mira, esta puede ser reparada y puede sostenerse un tiempo, o sea, volver a ser útil, o aquellas que en definitiva no han sufrido ningún tipo de afectación y pueden ser usadas de manera inmediata. Este es el primer taller de capacitación con más de 200 personas y que obviamente al otro día teníamos nosotros los inscritos del primer pelotón de técnicos que se iban a la zona del desastre, en 3 buses, 130 jóvenes profesionales que fueron a hacer la certificación técnica. Es decir, estamos nuevamente, ¿no es cierto?, no solamente hay que decir las cosas, también hay que hacerlas, y los colegios profesionales tenemos la capacidad, la representatividad, la legitimidad para poder actuar en estos momentos tan tristes. Y claro, hicimos un acuerdo con un grupo de jóvenes que crearon una iniciativa que se llama Actuemos Ecuador. Y en la semana previa, en esta que terminó, hemos logrado más de 3.800 voluntarios inscritos de diversas profesiones. Porque, como digo, no se trata solamente de acciones de arquitectos o ingenieros, sino que hay que convocar a artistas populares, a cocineros, a psicólogos, a enfermeras, a médicos, etcétera. Y entonces todo eso lo estamos trabajando desde la plataforma del Colegio de Arquitectos en relación a otras instituciones, en este caso con relación al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tiene la tuición específica sobre el tema de lo edilicio. En eso estamos, así que millón gracias por el tiempo.